Hola nuevamente. Siguiendo la serie de videotutoriales asociados a servicios web y para ir terminando, y asociado principalmente a la tarea que se les dio como final del curso, principalmente voy a dar un ejercicio que pueden tomar como referencia y consiste básicamente en crear un servicio web que permite ingresar los datos de un producto, es decir, código, nombre, precio, stock, descripción, ¿ya? Y además consultar por este producto específico en base al código propiamente del producto. Obviamente también ingresar los datos de este. ¿Ya? Para eso se puede emplear principalmente en el cliente web, que se puede desarrollar vía web, ¿no es cierto? Para consumir este servicio, pero además de ello, la idea es que principalmente ocupemos el framework Hibernate para trabajar con la persistencia de los datos. Obviamente definamos una clase dado que defina los métodos para trabajar directamente sobre esta tabla, es decir, para poder insertar y consultar. Y además de ello, obviamente, trabajar con el motor MySQL, principalmente para crear esta tabla, digamos, que está asociada a la base de datos. Entonces, principalmente en eso consiste el ejercicio. Vamos a ir viendo paso a paso lo que hay que hacer para poder llegar a resolver este problema que es bastante simple, pero que requiere la integración, digamos, de distintas tecnologías, ¿ya? Entonces, bueno, el primer paso consiste principalmente en trabajar, digamos, dentro de lo que es la base de datos, ¿ya? Obviamente crearla propiamente tal y definir la tabla que nosotros mostramos en el caso de ejemplo que estamos desarrollando. Entonces para eso obviamente vamos a irnos acá para trabajar más rápido con PHP-MyAdmin, ¿no es cierto? Este entorno gráfico, para trabajar en MySQL. Obviamente vamos a crear acá una nueva base de datos, le voy a colocar, ¿no es cierto?, por darle un nombre, BD Producto Web Service, ¿ya? Obviamente para poder identificarla. Obviamente aquí voy a crear la base de datos, ¿no es cierto? Me dice que está creada. Dentro de todas las bases de datos que tengo acá, ¿no es cierto?, ubico la que recién acabo de crear. ¿Ya? Este es el paso número 1, crear la base de datos propiamente tal, con las tablas y los campos asociados, ¿no es cierto?, correspondiente a si es clave primaria, clave foránea, etcétera. ¿Ya? Entonces acá obviamente vamos a definir, ¿no es cierto?, nuestra tabla, que se va a llamar producto, ¿no es cierto?, acorde a lo que veíamos recién en el caso, ¿cierto? Y esta tabla consta de 5 campos. Por tanto, entonces aquí vamos a seleccionar 5, ¿ya? Entonces esperamos que en este caso se nos cree propiamente tal la... Vamos a darle de nuevo. Ahí sí. Ya, ahí nosotros nos creó nuestra tabla. Obviamente aquí vamos a definir los campos que son necesarios. El código dijimos que íbamos a definirlo como entero, ¿ya? Lo vamos a definir de tipo primary. Puede ser con autoincrement o sin autoincrement. Ya, si lo trabajamos con autoincrement, obviamente nos tenemos que preocupar luego de estar ingresando esta clave, por si se nos hubiese olvidado, digamos, en un momento y que nos provoque error en la base de datos. Ya, lo vamos a definir como autoincrement por ahora. Ya, entonces vamos viendo los otros campos que están definidos acá, ¿cierto? Los otros campos son, voy a tratar de no escribir con mayúscula, a pesar de que igual en MySQL da lo mismo acá, si escribo con mayúscula o minúscula, no es que es sensitive propiamente tal, nombre, precio, ¿cierto?, stock y obviamente descripción propiamente tal, ¿ya? Descripción. Ya, el código dijimos que era entero, el nombre, ¿no es cierto?, lo vamos a definir acorde a lo que dice acá, varchar de tamaño 30, precio es de tipo entero, stock entero, y descripción es varchar, ¿no es cierto?, de tamaño 40, ¿ya? Entonces, colocamos acá a guardar, y, ¿no es cierto?, ahí dice que está creada la tabla de la base de datos, ¿no es cierto? Nos vamos a la estructura para ver si está creada, ¿no es cierto? Le damos en examinar, y aquí podemos ver claramente que está creada, ¿no es cierto?, nuestra base de datos, ¿no es cierto?, con la tabla producto, nuestra tabla BD Producto Web Service, tabla producto, y aquí, ¿no es cierto?, están todos los campos, subrayado por supuesto la clave primaria, autoincrement. Y ahí están todos los otros atributos, digamos, o campos que forman parte de lo que es propiamente tal este modelo relacional, ¿ya? Entonces, eso es la parte inicial. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, paso 1 es crear la base de datos. Paso 2, vamos a irnos directamente a NetBeans, específicamente vamos a trabajar con este IDE, ¿no es cierto?, o entorno de desarrollo integrado, para crear, ¿no es cierto?, nuestro servicio web, ¿ya? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, ¿no es cierto?, bueno, primero tenemos que estar fijarnos, ¿no es cierto?, que tengamos uno de los servidores de aplicaciones corriendo. Ya, en este caso yo tengo Apache Tomcat y Glassfish, pero voy a trabajar en el proyecto con Apache Tomcat.
¿ya? Ahora bien, principalmente tenemos que establecer ahora la comunicación con la base de datos propiamente tal que acabamos de crear. Entonces, como estamos ocupando acá el servidor MySQL, obviamente aquí tenemos que fijarnos que tengamos creado, ¿cierto? O asociado, ¿no es cierto?, el MySQL. Si no nos apareciera aquí MySQL, obviamente tendríamos que crear una nueva conexión, ¿no es cierto?, y seguir los pasos para el conector de MySQL. ¿Ya? Obviamente ya lo tengo creado acá, no tiene sentido hacerlo nuevamente. ¿Ya? Y aquí, si se fijan, debieran aparecerme las bases de datos que nosotros que tenemos creadas. ¿Ya? Fijan, aquí tengo una gran cantidad de bases de datos, como la he ido ocupando para distintos ejemplos, pero aquí, ¿no es cierto?, está la base de datos que nosotros acabamos de crear. Nuestra base de datos, ¿no es cierto?, se llama BD Producto Web Service, y aquí, ¿no es cierto?, está definida. Botón derecho, conectar. Entonces, obviamente aquí nos pide root, password, como el root y password, digamos, estamos ocupando WAMP Server. Específicamente aquí estoy ocupando WAMP Server, para lo que es el tema de la conexión. Obviamente aquí, digamos, el root es el usuario por defecto y la clave es vacía. ¿Ya? Entonces, se fijan, ahí establecimos la comunicación. Y obviamente aquí deberíamos fijarnos en que tengamos el driver propiamente tal de la conexión Java Database Connection, ¿no es cierto? Con el driver, la URL y todos los datos que es importante, ¿cierto? Si se fijan, ahí está, ahí me aparece resaltada la base de datos, ¿no es cierto? Tabla, producto, ¿no es cierto? Y ahí me aparecen los atributos. Obviamente quiere decir eso que ya tenemos la comunicación con la base de datos propiamente tal, ¿ya? Ese era el paso 2. El paso número 3, ahora, ¿no es cierto?, vamos a crear en NetBeans un nuevo proyecto, Java Web, ¿cierto? Web Application, ¿ya? Le damos en Next. Aquí, ¿no es cierto?, nos va a pedir el nombre del... Entonces aquí lo voy a colocar, ¿no es cierto?, por darle un nombre. Producto Web Service Hibernate, ¿ya? Por darle un nombre, digamos, al proyecto, ¿ya? Siguiente. Aquí me va a pedir, ¿no es cierto?, el servidor. Como les dije, yo voy a ocupar el Apache Tomcat. Se ocupa en el Glassfish, da lo mismo. Ya, solamente tener cuidado con lo que es el tema de los puertos. Y como mencioné anteriormente, el tema del testeo del web service no se puede hacer directamente en NetBeans si estamos ocupando Apache Tomcat. Si es Glassfish, sí. ¿Ya? Pero obviamente vamos a ocupar otra herramienta que se llama SwapUI, ¿no es cierto?, que es la que nosotros vimos en los videos anteriores y que nos va a permitir principalmente hacer uso, digamos, de lo que son los servicios web que creamos y ocupar, digamos, una especie de test para ver si está funcionando correctamente. ¿Ya? Entonces acá le damos en Next. Ya, como vamos a ocupar Hibernate, ¿ya? Seleccionamos acá, ¿no es cierto?, Hibernate, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, acá fijarnos, como ya tenemos creada la conexión JDBC, lo agregamos directamente. Entonces acá debería estar la base de datos, ahí está, BD Producto WS, ¿cierto?, donde dice que el dialecto es MySQL, le damos en finalizar, ¿ya? Esa es una alternativa, ¿eh? Pero como yo le explicaba en el curso, si no seleccionamos el framework acá directamente, por ejemplo, porque no nos aparece, después cuando creamos el proyecto, se fijan aquí lo está creando, en librería, ¿no es cierto?, después tendríamos que importar el Hibernate, ¿ya? Eso es importante de tomar en cuenta, ¿ya? Si se fijan, acá nos acaba de crear el proyecto, ¿cierto? Acá tenemos nuestro proyecto, vamos ubicándolo, acá está, ¿no es cierto? Ahí está. Lo voy a resaltar aquí porque tengo muchos proyectos, digamos, en lo que es el NetBeans, ¿ya? Si se fijan, ¿no es cierto?, acá nos crea el archivo de configuración de Hibernate, que obviamente como incorporamos el framework inmediatamente al crear el proyecto, este está creado. Si no lo hubiésemos tenido que agregar nosotros manualmente. Nosotros ya vimos en el curso cómo se hacía eso, ¿ya? Acuérdense que aquí, si se fijan en Libraries, me agrega inmediatamente acá todo lo que tenga relación con Hibernate, ¿ya? El conector de MySQL, el servidor propiamente tal, el Java Development Kit, la versión, ¿no es cierto? Pero si nosotros no hubiésemos incorporado Hibernate con el asistente o el wizard al momento de crear el proyecto, es tan simple, ¿no es cierto?, como ir acá en agregar, ¿no es cierto?, librería, buscar Hibernate, ¿cierto?, Hibernate, que diga, ¿no es cierto?, y agregarlo ahí, ¿no es cierto?, propiamente tal, ¿ya? Entonces, si se fijan, acá en el source package, ¿no es cierto?, en el paquete por defecto, crea el archivo de configuración de Hibernate. Acuérdense que este framework principalmente, ¿no es cierto?, trabaja en base a archivos de configuración inicialmente, que tenemos que establecer, ¿ya? Ese archivo, ¿no es cierto?, si se fijan, me lo creó directamente, ¿ya? Ahora, si hubiésemos importado
a Hibernate. Después de crear el proyecto, obviamente tendríamos que habernos ido acá en otro, haber ido, ¿no es cierto?, aquí a buscar Hibernate, ahí está, ¿no es cierto?, y haber colocado acá la opción, ¿no es cierto?, Hibernate Configuration Wizard, para crear, ¿no es cierto?, el archivo de configuración. Pero aquí ya lo tenemos, si se fijan. Y ahí, ¿no es cierto?, tengo la vista de diseño y la vista de código. Obviamente en la vista de código, si se pueden ver, me aparecen las características de lo que es el dialecto, es decir, el lenguaje que va a ocupar, como el motor es MySQL, ocupa el dialecto MySQL, el driver, la URL, ¿no es cierto?, del proyecto, y ante el usuario y el password si es que hubiese existido, digamos, ¿ya? Aquí específicamente vamos a agregar dos opciones adicionales, ¿ya? Lo vamos a agregar a través del diseño para que resulte más fácil, digamos. La idea de acá los archivos de configuración con vista de diseño es que nos simplifican, digamos, en el tema de la programación, en el sentido que estamos reutilizando, digamos, configuraciones que son homogéneas a muchos proyectos. Entonces no es necesario estarlas creando cada vez, ¿ya?, de manera manual. Entonces aquí vamos a agregar esa opción, Hibernate Show SQL, True, para que obviamente si hacemos consultas con Hibernate nos aparezca, digamos, el resultado de la consulta abajo acá en la consola, ¿ya? Y obviamente vamos a agregar acá las opciones misceláneas, Hibernate Current Session Context Class, ¿ya? Thread, obviamente, digamos, aquí para establecer claramente que estamos trabajando en el contexto de sesión. Ok, ¿ya? Si se fijan, eso obviamente lo agrega acá como información al final, ahí en las property name, ¿ya? Siguiente paso, recordando, ¿no es cierto?, el trabajo que habíamos hecho con Hibernate hace un tiempo atrás, botón derecho, ¿no es cierto?, nuevo, otro, buscamos nuevamente el framework Hibernate, y acá, ¿no es cierto?, seleccionar la opción de Reverse Engineering Wizard, ¿ya?, o el asistente de ingeniería inversa. Principalmente, ¿qué es lo que nos permite? Obviamente establece la comunicación con la base de datos y nos permite, digamos, incorporar o seleccionar las tablas que forman parte del modelo y que van a ser mapeadas, ¿cierto?, a través de los pojos de Hibernate a tablas después propiamente tal de la base de datos para poder realizar las operaciones CRUD, ¿ya? ¿No es cierto? CRUD, entendiendo, ¿no es cierto?, create, read, update and delete, operaciones que se realizan comúnmente sobre una base de datos. Si existen tablas relacionadas, obviamente ese tick tiene que estar marcado. En este caso, como estamos trabajando con una tabla, no es necesario. Finish, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, me aparece específicamente qué cosa. Me aparece el catálogo de la base de datos, ¿no es cierto?, el nombre, ahí está, o las tablas, ¿cierto?, obviamente, y eso principalmente es la parte más importante al comienzo, digamos. Aquí vamos a grabar para que se queden los cambios, y ahora, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es crear una serie de package propiamente tales que vamos a necesitar, ¿ya? Entonces el primer package que vamos a crear acá, ¿cierto?, va a ser el cl.model.pojos, ¿ya?, para, ¿no es cierto?, los pojos de Hibernate que vamos a necesitar, ¿ya? El siguiente package que vamos a crear va a ser el cl.model.dao, para definir principalmente las operaciones que vamos a definir en base a métodos para lo que es el trabajo sobre la tabla que nosotros creamos, que en este caso es producto, principalmente un método que nos permite insertar y un método que nos permita buscar, ¿ya? Entonces le damos acá en Finish. O entre ustedes tienen que crear un DAO en general por cada tabla. Acuérdense que el DAO es una interfaz que principalmente nos permite hacer, ¿no es cierto?, de intermediario entre lo que es Java, propiamente tal, la aplicación que estamos creando, ¿cierto?, con digamos, con el modelo relacional. A pesar de que sabemos que aquí Hibernate, ¿no es cierto?, es principalmente un intermediario y que trabaja en base a mapping, ¿ya? Entonces vamos a crear esos packages. Antes vamos a crear un tercer package que va a ser el cl.service, ¿no es cierto?, .webservice, ¿ya?, que está asociado al servicio web que vamos a crear, ¿ya? Entonces tenemos, digamos, esos tres packages, y en el caso del pojos nuevo, ¿cierto?, vamos aquí a la opción de otro, buscamos en Hibernate, Hibernate Mapping Files and Pojos from Database. Eso es para que nos cree principalmente el tema de los pojos, ¿ya?, es decir, los objetos Java simples con los que trabaja Hibernate, ¿ya? Le damos acá, ojo, que tienen que estar, si se fijan, creados el archivo de configuración y el archivo de ingeniería inversa antes de crear los pojos, si no, no los vamos a poder crear. Entonces, si se fijan, acá me crea específicamente el pojo producto y un archivo XML que obviamente contiene principalmente características de lo que es la base de datos,
¿ya? A pesar de que este archivo se puede prescindir en algún momento o borrar, si nosotros trabajáramos con annotation, principalmente acá en el POJ, ¿ya? Bueno, esta es la primera parte de los videos. En la siguiente vamos a crear el DAO, ¿ya? Y el servicio web propiamente tal. Ya, lo dejamos hasta acá por ahora.